Hola, 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 hola. Probando, probando. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Liners. ¿Cómo están? Estaba viendo unos comentarios, hay unas preguntas y sobre todo este tema de los créditos y cómo usar esta herramienta para, para la crisis. Y bueno, yo no soy un experto en finanzas, pero soy un viejo lobo de mar con recorrido y yo sé exactamente lo que pasa cuando una crisis así ocurre. No me refiero a la crisis del COVID exactamente, pero sí las crisis de empresas. Y sé exactamente lo que no hay que hacer porque ya me ha pasado. O sea, quiero darles algunos comentarios a partir de mi experiencia, a partir de lo que yo he vivido y de lo que he podido investigar en este momento, y de lo que está pasando más o menos, de lo que viví en la crisis subprime, en la crisis de la burbuja, perdón, la crisis de las Torres Gemelas, la burbuja.com, ya me han tocado varias. Em, y la otra anterior, ¿cuánto fue? Sí, fue la crisis asiática también. También me tocó la crisis asiática. Em, la primera observación que tengo es que de todas las crisis que hemos tenido, esta es la más grande que existió, que yo conozca, y he estado estudiando, y creo que no hay ninguna cosa parecida. Em, ni siquiera, ni siquiera la depresión, digamos, del veintitantos, del 30, 29. Y la razón es porque estaba comprometida toda la capacidad de producción y de consumo. Entonces, obviamente, un mercado que no tiene producción, no tiene consumo, está perdido. Lo que está pasando es que, obviamente, hola Juan, ¿cómo estás? Qué bueno que los puedo leer. Ahora me funcionó mejor el tema y los puedo leer, así que podemos interactuar más. Bueno, lo que ha pasado en varias de estas crisis son distintos fenómenos que nos han atacado de distintas partes. Por ejemplo, la del 29 fue por alguna razón misteriosa que todavía hay gente que se lo pregunta. La gente empezó a deshacerse de las acciones, los precios empezaban a caer y empezaron a caer y empezaron a caer hasta que finalmente, como mucha gente estaba apalancada con créditos para comprar las acciones, cayeron todos en default, básicamente. Y se perdió confianza en el sistema bancario. Para volver a tener, cuando me refiero a se perdió confianza en el sistema bancario, es que los bancos perdieron tu plata. ¿Cachai? Eso es lo que pasó en 29. 1929, 30, por ahí. Entre 29 y el año, y el año 30, perdón, entre 29 y el año 40 estuvo más o menos en la embarrada como 10 años. ¿Y por qué fue eso? Porque la gente perdió sus depósitos, ¿cachai? Perdió sus ahorros, perdieron sus inversiones, perdieron todo porque los bancos prestaron la plata a los especuladores en la bolsa y estaban todos apalancados y todos perdieron. Y fue tan rápido, tan violento y tan vertiginosa la caída, sin ninguna experiencia previa en algo así, sin ninguna herramienta de corrección, de gobierno, ¿cachai? Que hoy día existen. Se vino abajo todo, se desplomó, cayeron los precios de todo y sencillamente los bancos perdieron toda la plata. Y a pesar que le inyectaron todos los recursos que había, estamos hablando que en esa época, estamos hablando de plata del año 1929, no sé, pues se metieron 250 billones de dólares, que es una suma astronómica eh, para los estándares de hoy día, no sé cuántas veces, unas 20, 30 veces, no sé. Aún así no pudieron salvar a los bancos. Entonces, todo el sistema financiero quebró y perdieron toda la plata de todos los clientes. Entonces, la crisis básicamente se produce por una tremenda reeducación que hay que hacer porque las personas ya no confían en los bancos, porque nadie tiene dinero, porque tienen que refinanciarse de alguna manera y se tienen que colocar, se tiene que crear un nuevo orden, digamos, financiero a partir del caos. Estos procesos de reorganización duran tiempo. En esa época, obviamente, con menos experiencia, con menos tecnología, con peores comunicaciones, los plazos, obviamente, de reorganización son súper más largos que los que podríamos tener en una fecha como hoy. De hecho, hoy día estamos comunicados, estamos tomando decisiones más rápido, estamos alertas, tenemos mecanismos de reacción que ya existen, que son básicamente se construyeron a partir de esa crisis, por los bancos centrales, eh, la regulación más estricta de la banca, por ejemplo, en Estados Unidos, que, que no existía antes. Entonces, estábamos muchísimo mejor preparados, pero esto es algo bastante más radical, porque me dice Manuel acá, interesante. Ah, me está hablando de otra cosa que le escribí yo. Perdón, pensé que era de la conversa. Eh, y bueno, hemos tenido varias crisis de todo tipo.
Después vino la guerra, después de la guerra, Segunda Guerra, obviamente hubo una gran reactivación porque las industrias se desarrollaron, se armaron, se pusieron a producir un montón de cosas. La guerra obviamente hizo que se generara un nuevo orden económico para poder financiarla, se vendieron bonos de la guerra, se hizo toda una cosa, entonces finalmente se reactivaron industrias y esas industrias después pudieron pasar adaptarse para usos civiles y obviamente Estados Unidos quedó en una posición súper de privilegio con una gran capacidad de producción, con una gran capacidad para producciones serie y mucho empleo y qué sé yo, y se convirtió el líder industrial del planeta. Eh, Cada crisis genera como estos cambios, estas transformaciones, estos nuevos órdenes que en el fondo activan como estrategias distintas. Por ejemplo, antes de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no tenía una industria tan importante. Después de la Segunda Guerra Mundial se volvió una capacidad industrial enorme instalada y ya se habían adecuado, imagínense, se habían readecuado, se generaron empleos nuevos que no existían, se generaron economías nuevas que no existían. Eh, por lo tanto, un salto cuántico ahí en la capacidad de generar valor en el mundo. Y después de la Segunda Guerra Mundial, imagínense, Europa destruido, todos los países han gastado todos sus recursos en una escala que nunca se había visto en la historia, básicamente endeudados por décadas, todos los países endeudados con sus ciudadanos, con todo el mundo. Eh, y la, la enorme transformación que se vivió, el cambio radical, produjo una capacidad nueva de generación de valor tan importante que los países se recuperaron, Europa se reconstruyó, imagínense, hubo plata para recuperar los préstamos que se hicieron a los estados por parte de los ciudadanos, hubo plata para reconstruir Europa y Japón, hubo plata para transformar el planeta en menos de una década, eh, alcanzando tal vez uno de los saltos en enriquecimiento más grandes de la historia antes de la era de Internet. Eh, bueno, después tuvimos la crisis asiática, que no la encuentro tan interesante en este momento, no, pero, pero porque no encuentro que sea tan relevante para nosotros en este tema de conversación. Eh, lo de las Torres Gemelas que provocó también un cambio bastante violento con el tema, o sea, efectos violentos sobre alguna industria, particularmente la aviación, que paró por un periodo muy corto y aún así se fue a quiebra. Tuvo que ser rescatado con salvavidas y la inseguridad, ¿no es cierto? Sobre todo la incertidumbre que provocó el ataque terrorista causó una postergación de las decisiones y un efecto como estoy en vivo, Manuel, estoy en línea dando la lata. Bueno, a mí me tocó ver el accidente de las Torres Gemelas por televisión. Estaba ese día, iba a ir a cobrar un cheque porque había vendido uno de mis negocios. Entonces era un día alegre para mí en la mañana, y después se transformó en un día súper gris. Mi mamá trabajaba en una de las torres, fíjese. Justo por casualidad ese día no fueron a trabajar. No me pregunten qué demonios pasó, no sé qué estaba haciendo ella. Pero ella no tuvo que ir. Creo que se fue en un viaje a Los Ángeles y estuvo allá. Así que por eso yo estaba súper preocupado, obviamente. Imaginaba lo peor. Y la incertidumbre posterior, etcétera, la transformación que ocurrió, hubo una transformación, sobre todo el tema de la seguridad, el tema de las visas, el tema de los viajes. Una readecuación que duró un tiempo no menor. Ya han pasado cuántos años desde el 11 de septiembre del 2000, ¿cuánto fue? No me acuerdo, 2001. Y esa readecuación se concretó, qué sé yo, y el mundo obviamente siguió fluyendo, pero tuvo efectos. Ahora, la crisis subprime, que también fue otro problema relacionado con la falta de prolijidad de los bancos, para variar, causó muchísimos estragos, pero afectó a mucha gente por dos cosas. Una, porque se hizo una gran inversión en deudas hipotecarias. Entonces había muchos fondos de inversión que estaban comprando apalancados todos los valores de estas deudas. Y por otro lado, habían bancos que estaban
habían vendido las deudas y sin embargo estaban recaudando todavía la plata de las hipotecas. Po. Habían bancos que habían hecho estafa. O sea, nos pasó también, me pasó a mi familia. Mi madre también compró una casa, la compró un banco, el banco vendió la deuda y se le siguió pagando el banco la hipoteca durante años. Al final, cuando terminó de taparse esta olla, resulta que el banco que había recibido la plata no era el banco dueño de la deuda. Entonces, el nuevo dueño de la deuda hipotecó la casa. Eso es lo que pasó a muchos norteamericanos. Entonces tú le habías pagado a un banco que ya no existía o que no era el dueño y como la gente súper confiada ya, deposita la plata nomás, ni siquiera preguntan. Pagan nomás, pagan y pasaron años. Imagínate que como que has pagado tu hipoteca de 10 años a la persona equivocada y la otra persona cuando la vas a reclamar ya no existe. Que quebraron así como se destapó la olla y se hicieron todos los desaparecidos y salieron arrancando con la plata y los nuevos acreedores remataron las casas. Entonces se quedó mucha gente sin casa a pesar de haber pagado la hipoteca y otros que también se quedaron sin casa por no haber podido pagar la hipoteca. Ambos casos. Nuevamente los bancos, nuevamente la especulación financiera, ¿cachai? Cosas típicas. Eh, Todos apalancadísimos. Ustedes vieron lo que pasó. Hay gente que se tiró por la ventana en esa época. Yo, no sé, perdí todo mi ahorro en ese momento, por segunda vez. Por segunda vez. Bueno, eh, y ahora, bueno, tuvimos una intervención, obviamente le tiraron salvavidas a todo el sistema financiero, qué sé yo, eligieron a los más fuertes porque ya no los quieren insalvables, eligieron a las instituciones que más valor aportaban al mercado, que menos tóxicos tenían, porque se trata de salvar un sistema, tenéis que salvar a los que puedan continuar después de la hecatombe. No sacas nada con salvar algo que está completamente destruido. O sea, por eso cuando se van a estudiar los Lehman Brothers se fueron al carajo, porque básicamente estos güeyes tenían todas sus posiciones eran puros tóxicos. O sea, productos que valían nada. Perdieron todo y estaban apalancadísimos. O sea, salvarlo no tenía ningún valor para la industria. Ese es el punto. No, iba a ser súper caro, era más barato salvar a otros que tenían más impacto que se sobrevivía. Eso es algo súper clave que hay que entenderlo también en estas medidas de salvataje de los gobiernos. Y uno se pone a pensar, todos estamos pensando individualmente, porque ahora esto nos afecta a todos directamente. Nos ponemos a pensar en el fondo cómo el gobierno va a ayudar el mercado. Y el gobierno lo que puede hacer por una cosa de tiempo, y lo hacen todos los gobiernos con estas experiencias de crisis que han habido, es inyectar los recursos en los sistemas financieros que están todavía funcionando bien, por una razón práctica. Son los que tienen la gestión para poder hacer llegar los recursos rápidos, son los motores, digamos, de alguna manera, donde se están apalancando todos. Por ejemplo, si tú no le pasas la capacidad de crédito a los bancos, eh, los bancos no van a poder prestar dinero porque su nivel de riesgo ya está excedido, están hasta la coronta, digamos, y también están apalancados. Entonces, cuando empiezan a venir las insolvencias, los bancos no van a tener dinero para pagar. Es un hecho. Entonces, por eso se le inyecta la plata, los instrumentos estos a través de los bancos, porque si quiebran los bancos, en el fondo no tenéis cómo articular la llegada del dinero a ninguna parte. Eso es una medida esencial. No es que los bancos sean los niños predilectos de los gobiernos, sino que son los que manejan en el fondo todo el sistema financiero que llega a las empresas y a las personas, por lo tanto es el mecanismo de distribución más ágil, más eficaz. Por ejemplo, lo que pasó en Salvador, el gobierno dice voy a entregar $300 a cada persona, pero en Salvador el 80% de las personas no tienen cuenta bancaria, entonces cuando hay que entregar el dinero, la gente se fue a hacer fila, se juntaron en fila, se enfermaron todos y ahora tienen la caga. Es un ejemplo de lo rasca que puede ser un país en comparación con Chile, por ejemplo, donde la bancarización acá está en un nivel estrella, digamos. Incluso yo creo que tenemos un sistema bancario un poquito más encachado que el norteamericano en términos de las facilidades. Por ejemplo, las facilidades de transferencia, de pago, ¿sabes? Está súper integrado. Es moderno, entre comillas. Eh, bueno, estoy palmando con el punto para que usted dimensione esta cuestión. En mi opinión, obviamente yo no soy un gran experto. Lo he estudiado y lo he vivido en carne propia, pero no soy un experto en finanzas. Pero sí he tenido las pérdidas y las ganancias. Entonces, a lo menos les puedo decir cómo duele.
No te puedo explicar exactamente por qué es el dolor, pero te puedo decir cómo duele y cómo evitar que te metas en el mismo forro. ¿Ya? Esa es mi misión. No quiero, no quiero darme la de experto, sino que quiero contarle mi experiencia. Yo no soy experto en la bolsa, sin embargo tenía mi propia oficina de corretaje de acciones dentro de la empresa. Entonces teníamos gente especializada y mi socio era un experto en el tema. Cuando uno gana mucha plata, de repente se meten estas cosas, ¿cachai? No sabéis qué hacer con la plata, te metías a armar tu propio operador y tu propia home office, ¿cachai? Algo que fue una experiencia súper entretenida. Eh, Tal vez nos pegamos un salto muy grande en eso, pero aprendimos mucho porque operamos directamente con todos estos instrumentos. O sea, nosotros teníamos dentro de la oficina un lugar, ¿no es cierto?, donde teníamos un operador haciendo las compras y las ventas, nuestra propia infraestructura para hacer eso. Así que sé cómo se pierden y se van las platas, cómo vuelven, cómo es la mecánica, cómo abrir las cuentas de los bancos, cómo compráis, a través de qué empresas operáis, para tener tu terminal en línea y toda la cosa, y tus propios operadores comprando y vendiendo las acciones. Es lo que hace una empresa, por ejemplo, un corredor de bolsa acá. Pero nosotros, como éramos más pillos, armamos nuestra propia cosa, porque teníamos más capacitación, digamos, tanto tecnológica como la parte financiera. Mi socio era muy bueno en eso. Él estudió toda su vida ese tipo de cosas y cuando tuvimos nuestras primeras ganancias empezamos a operar directamente y fue una experiencia súper entretenida. Más que nada por el aprendizaje. Entonces, ya entiendo un poco la perspectiva de lo que pasa cuando tú estás pasando todo tu exceso de liquidez está en especulación. O sea, es lo que sucede con muchos bancos acá hoy día. ¿Cómo funcionan estos gallos? Están distribuidos en distintas inversiones por todos lados. La plata está dando vuelta todo el día. Nosotros, por ejemplo, teníamos una cantidad de efectivo disponible. Mientras no llegaban los días de pago, nosotros estábamos moviendo esa plata dando vuelta por todos lados, apalancado hasta 7 veces con los bancos, para que ustedes tengan una idea. O sea, tenía ahí, no sé, pues $100.000 y tenía ahí $800.000 metidos en ese día en compras. Y después compraba y vendía, y compraba y vendía, y compraba y vendía. Así lo hacen todos. Entonces, por eso cuando vienen las pérdidas, ya las cojan. Los bancos son los primeros en defenderse. Si tú compraste apalancado, te voy a dar el ejemplo típico de un home office, pues. Que ellos tienen $500.000 cash y están comprando aproximadamente $2 millones en cosas. La diferencia, el millón y medio, lo pone en un banco. Entonces tú, cuando ganas, puta, se reparte la ganancia entre el banco y tú. Cuando pierdes, pierdes tú, como es obvio. Y los bancos empiezan a vender automáticamente cuando ya te estás acercando a un monto que eh, compromete el capital del banco. O sea, todas las pérdidas se toman desde tu liquidez, no de la del banco. Entonces, cuando tú estás operando así apalancado, puta, basta que perdáis un 30% para que pierdas toda tu plata, que vayas a la quiebra. De la misma manera, bancos e instituciones financieras hacen lo mismo. Están en todo apalancados. Por eso, si cuando hay pérdidas de 20-30%, la gente se va a quiebra. Y uno dice, ¿pero por qué? Puta, porque para poder hacer ganancias a corto plazo, mientras más volumen de plata tengo, más ganancias a corto plazo tengo, entonces me apalanco en un préstamo. Y así estoy operando todo el día. Para que ustedes sepan, a las 9 de la mañana la gente parte colocando dinero. Hay algunos que invierten a largo plazo, por eso son otro tipo de inversiones. Son posiciones como más fijas que tienen buenos dividendos en general. Entonces uno está ahí apostando a largo plazo, más que ganar por la compra y la vendida, está ganando por los dividendos que tiene la compañía. Porque la compañía está muy buena. Entonces uno, por ejemplo, lo que hace el socio de Bill Gates y Bill Gates con Apple. Ustedes saben que ellos son socios de Apple, entre los dos deben tener casi un 10% de la compañía. Entonces, ellos ganan por los dividendos porque está dando muy buenos dividendos. Están a largo plazo ahí. Por eso se metió, fíjense, por eso se metió Warren Buffett se metió a Apple, porque él solo invierte en empresas que a largo plazo dan rendimiento. Y cuando una empresa ya llega a una posición donde el gallo dice, ¿sabes qué? Tengo información que me dice que esta cuestión va a ser estable y rentable en el tiempo, el gallo invierte una buena cantidad y se queda en una posición fija, largo plazo.
Pero eso es un tipo de inversión. Las otras inversiones son como 9 de la mañana, vamos comprando, mira, esta weá está buena, no sé qué, ta, 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 ta. Entonces compro a las 9 de la mañana, vendo a la 1 de la tarde. Y así están pasando millones de dólares de esa manera. Todos los días se compran, todos los días se venden. Y el corto plazo genera una ganancia interesante, pero con un riesgo súper alto. El riesgo es que se va a pique el mercado, por ejemplo, pasa algo terrible con una compañía, supongamos, no sé, me pasó con Delta. Compramos acciones de Delta y Delta se declaró en quiebra, po. Estaba súper bueno, por alguna razón se declaró en quiebra. Ni me acuerdo el motivo que lo que demonios pasó y nos fuimos en el fondo, quedamos atrapados en un instrumento que estaba quebrado. Para salir de ahí, horrible, po, horrible. Esas cosas pasan. Entonces, imagínense ustedes el escenario. Todas las grandes instituciones financieras están con un porcentaje apalancado, en un porcentaje a largo plazo, y en otro porcentaje tienen liquidez para hacer inversiones tradicionales. Los bancos, por ejemplo. Eh, esta crisis lo que le va a provocar a los bancos es que primero los gallos van a, van a tratar de liquidar las acciones que tienen para hacer liquidez, pero el problema que tienen es que si hacen todo eso, van a perder todo dinero, así que se van a haber puesto de acuerdo para no hacerlo. O sea, para no vender todo lo que tienen, porque si venden todo lo que tienen, los precios se van al carajo. Y todos pierden. Así que deben tener un acuerdo, una conversación diciendo, ¿sabes qué? No vendamos ni una weá, quedémonos tranquilos hasta que esta cuestión se estabilice y, y veamos, fijemos un monto hasta donde podemos deshacernos del lastre. ¿Qué significa deshacerse del lastre? El banco necesita recuperar dinero en efectivo, porque se viene una situación donde va a haber insolvencia, entonces ellos van a tener que pagar cosas. Ellos tienen créditos también, tienen que devolver plata. Si no tienen esa liquidez, la tienen que generar. O sea, han estado seguramente todo este tiempo haciendo caja para poder cubrirse ante una situación, pero en una situación de tal dimensión no basta solo con eso, porque si venden todas las acciones y recuperan la plata, el precio de las acciones se va al carajo y ahí se produce una quiebra del mercado. Entonces lo que están haciendo seguramente es conversar con los gobiernos para haciendo una teletón, básicamente, entre lo que tienen los gobiernos y lo que tienen los bancos, poder eh, juntar la plata para que puedan cubrir sus compromisos y seguir también entregando crédito. Y hacer cualquier proceso de transformación gradual, porque si es rápido, van a entrar en default todos, van a quebrar todos. Eh, ¿Cuánta plata se está perdiendo? Hasta ahora, en la lista que más confianza me da, por eso es que no es un analista, en realidad es un inversionista. ¿Cómo que se llama este gallo que está en capo? Ahí se los voy a comentar, pero después se los voy a comentar, se los dejo anotados, si no. Él estaba hablando que él ya lleva contabilizado al ojo como 20 trillones de dólares de pérdida en el mercado. Llevamos apenas 2 meses. Entonces, ¿cuánto piensa él que se va a prolongar este tema? Él calcula que va a tomar por lo menos 2 años de reorganización del mercado financiero. Por lo tanto, saque la cuenta. ¿Cuánta plata es eso? Al ojo, ¿eh? O sea, esto son cosas al voleo. No es nada serio, pero es para que tengan una idea del panorama. O sea, si estamos gastando, si estamos perdiendo 10 trillones de dólares mensuales, más o menos, eh, saca la cuenta, pues son eh, ¿cuánto? 240 trillones. Eh, 240 trillones son como, para que tengan ustedes una idea, son como 20 años de producción interna de Estados Unidos, más o menos. Y esa es la dimensión de esta crisis. O sea, Estados Unidos trabajando a full, dedicado solamente a pagar el 100% de la plata que producen, va directo al fondo, que serían 20 años prácticamente, si no me equivoco aproximadamente, entre 16 o 20 años. Ese es más o menos el tamaño de este hoyo. Ahora, las pérdidas se pueden ir minimizando porque rápidamente todo se van a ir adecuando, entonces van a ir tratando de sacar el agua del bote. O sea, porque estamos hablando de un volumen de plata tan grande, que es como lo que lo había comentado la otra vez, pero no había dado muchos detalles, es como la quiebra del sistema global financiero. Eh, es un volumen tan grande que no alcanza para pagar para la olla, el efectivo que hay en el mundo no alcanza para pagar los compromisos. La única forma en la que alcanza para pagar los compromisos es porque se está dando vuelta rápidamente. Cuando se deja dar vuelta rápidamente, no es suficiente para cubrir las deudas. O sea, si tú acumuláis 2 meses de operaciones financieras globales, no te alcanza el dinero real
para poder pagar esos 2 meses de un viaje. Solamente es un porcentaje. Yo calculo que debe ser como un 30%, lo que hablamos, el apalancamiento máximo, pues. Entonces, de como un 30, 25%, no sé cuánto será hoy día. Los expertos me podrían contestar eso. Debe ser un 20, 25% del efectivo real que existe en el planeta, es lo que hay, y el resto son las deudas. Entonces, no hay suficiente efectivo en el planeta, eh, en todas las denominaciones y monedas, como para pagar 2 meses de operación. Hay solamente para pagar una semana, una semana de operación del planeta. Eso es. Entonces, lo que nos exponemos es que se tranque la máquina. La forma en que lo van a evitar o lo van a pelear es a través de que todos se pongan de acuerdo en flexibilizar todas las posiciones para que de alguna manera sea posible, eh, extra contablemente, extra financieramente, porque esto va a romper las reglas de las finanzas. Obviamente no vamos a tener que hacer doblar es como la regla de la física. Vamos a tener que doblar las reglas, porque no hay manera de que nosotros podamos seguir operando si no es así. Y llegar a acuerdos y tratar de que esos acuerdos sean lo menos dramáticos posible, lo menos extraños posibles, para que de alguna manera se pueda sustentar en el tiempo un acuerdo de este tipo. Lo que pasa es que tenemos que formar nuevas reglas, pero no podemos crear reglas donde sea inviable poder recompensar este paréntesis que nos vamos a tomar, porque esto es como tomarse un sabático, es decir, ¿sabéis qué? Entre esta fecha y esta otra fecha, eh, nos vamos a poner de acuerdo todos en no ganar nada, para que no quebremos todo, algo así. Esa es como la situación del mundo. Entonces, cuando ustedes están preocupados, en realidad, o sea, si lo digo con sinceridad, cuando están preocupados, no sé, de qué va a pasar con mi trabajo, la verdad es que la pregunta es, ¿qué va a pasar con la civilización, como la conocemos? Porque no solamente corre riesgo tu puesto de trabajo, sino que corre riesgo el valor de la moneda. Y ese es el verdadero peligro. ¿Qué significa eso? Que tú puedes tener ahorro y resulta que la moneda se descontrola todo y se genera una impresión de billetes sin precedentes. Tus ahorros se van a ir desvalorizando a una tasa tan rápida que finalmente vas a perder todo tu poder adquisitivo de inmediato, no importa cuánto dinero tengas. Ese es el verdadero meollo del asunto. Ese es el verdadero riesgo y el problema que tenemos nosotros. El problema que tenemos a nivel personal es un problema trivial. Así como qué voy a comer o sea, suena así, perdónenme que se lo diga, pero es un problema trivial. El problema de fondo es qué pasa si el dinero ya no vale más y ya no podemos seguir operando con él. ¿Cómo vamos a operar? ¿Cómo vamos a operar nuestro sistema, nuestra civilización si el dólar, por ejemplo, llega a un valor tan ridículo que no se puede comprar nada con él? O tiene fluctuaciones en su valor tan radicales que no es viable como moneda. Esto es súper crítico, porque esto es un sistema súper coordinado. La economía es compleja, como les digo, yo no soy experto, pero viéndola así como desde afuera como un sistema, miren ustedes lo que está pasando. Baja todo el movimiento del planeta, por ejemplo, baja todo el movimiento del planeta, baja toda la demanda de combustible. ¿Y con qué moneda se transa el combustible? Adivinen, con el dólar. ¿Y qué pasa cuando nadie compra dólares? Y hay una gran cantidad de dólares disponibles y nadie los usa. El dólar baja de precio. Entonces, estamos peleando con una recesión y también con una recesión bien especial. La gente no está consumiendo combustible, entonces el dólar va en caída y tiene que ser apuntalado artificialmente más encima para que no se vaya al suelo. Los estados están comprando dólares para mantener los precios, ¿cachai? Están haciendo todo un ejercicio de una dinámica como de fluido para que el dólar, que en el fondo la referencia global del dinero, 70% de la plata que se transa en el mundo es el dólar, no se vaya al carajo solamente porque una gran cantidad de plata que normalmente se gastaba en él se usa como intermediario del petróleo, ¿cachai? De los metales, o sea, petróleo principalmente. ¿Y, ¿Y qué pasa? Que no hay consumo porque estamos todos en nuestras casas, los barcos están parados, entonces básicamente no hay aviones, básicamente el petróleo no se está vendiendo, entonces tienen esa presión especial. Imagínense lo complejo de la situación. Los países tienen un problema grave con la producción.
tienen un problema grave con el control del valor de la moneda, ¿no es cierto? Que con factores externos que ni siquiera pueden controlar. Hay que estar comprando dólares para que el dólar no se desinfle y hay que estar a quién se lo vendo. ¿Cachai? Se lo compro a Estados Unidos, me lo vende. Están así, dando vueltas. Me imagino que esa es la situación. Están haciendo una aposta, pasándose los dólares de un lado al otro para tratar de que esta cuestión no se vaya al carajo. Entonces, en todo ese contexto, imagínense, uno tiene una pregunta, uno ciudadano de a pie, no sé, tiene una pregunta que parece puta, insignificante. ¿Convendrá que contraiga un crédito para salvar mi negocio? Y ahora me van a entender todo lo que les voy a comentar ahora. Analizando esta situación, donde el sistema financiero global está en una inminente quiebra, no sabemos cuánto pueda soportar y si los instrumentos, las estrategias que se usen puedan soportar esta cuestión y no llegue a un punto en el que tengamos que hacer reinventarnos. Por ejemplo, ¿saben qué? El dólar cagó, vamos a inventar ahora el corona, la corona de la moneda nueva del planeta, por poner un nombre, no sé. A partir del coronavirus cagamos, entonces vamos a crear la moneda, el Corona 19, el nuevo instrumento financiero del planeta. Estamos en una situación así, podría pasar algo así. Entonces, nuestra problemática a nivel de empresa, imagínense, en el macro está la escoba, incertidumbre total, en el micro no tenemos como demonios tomar una decisión realmente, excepto eh, adaptarnos para seguir funcionando en la medida de lo posible. O sea, no sabemos qué vamos a poder trabajar, porque primero no sabemos cómo va a estar la situación financiera global. No sabemos tampoco cuánto va a durar esta situación. Si hay una reorganización, puede durar por lo menos un par de años. Tercero, no sabemos si las condiciones de trabajo debido al tema del COVID-19 nos van a permitir trabajar en la forma que trabajábamos anteriormente o definitivamente vamos a tener que cambiar nuestras metodologías para siempre. No sabemos cuánto va a durar esto, no sabemos si es algo momentáneo, si va a ser estacional, si va a ser permanente. Son los tres escenarios. Si es temporal, eh, obvio que va a afectar, pero va a haber un momento en que nos vamos a reorganizar a partir de la experiencia y vamos a volver a retomar ciertas costumbres con unos resguardos adicionales. O sea, ese es el escenario más agradable. El escenario más agradable es que de aquí a un año más o menos todos aprendimos la lección, puta, tenemos, trabajamos mucho más con teletrabajo, disminuimos los volúmenes de gente asignados a las oficinas, utilizamos mucho más el comercio electrónico y gran parte de nuestra pega se va a la parte de ventas remotas y logística, por ejemplo. Y algunos rubros se reinventan, porque, por ejemplo, yo creo que siempre va a quedar el temor, eso es algo lógico, de que las aglomeraciones grandes de gente sean el punto de inicio de un nuevo brote de alguna enfermedad o algo así. Ese es el mejor escenario. El escenario intermedio es que esta cuestión sea algo estacional, que todos los años, hasta que tengamos en definitiva una solución, pero que todos los años tengamos un rebrote según la época del año y que tengamos periodos de cuarentena temporal, donde tengamos semanas de repente semanas de reclusión preventiva, qué sé yo, que se ejecutan en ciertos periodos hasta que están controlados los casos y toda la cosa. Ese es el escenario intermedio. Y el peor escenario es el que supone que este virus está haciendo mutaciones permanentemente, entonces nos vamos a enfrentar a- a bichos que en definitiva van a tener como particularidad una capacidad de mutación rápida, por lo tanto el combate va a ser un proceso largo eh, que va a involucrar varios ciclos, varios años de combate por cada nueva variante y se va a transformar básicamente en un combate permanente. Y por lo tanto nuestras formas de trabajo y de vida van a tener que adaptarse definitivamente a evitar los grupos, reducción de la densidad de personas en lugares definitivamente, a niveles así como probablemente los niveles de 50 personas, o sea, algo como un poco, fíjense un poco lo que pasa en Japón, un poco lo que pasa en Corea. La mayoría de los negocios son negocios pequeños. Yo creo que ellos tienen un aprendizaje histórico en ese sentido. Es un aprendizaje histórico. Vienen de varias pandemias y por lo tanto ellos
tienen esa cultura de un, un extremo cuidado con el aseo, el resguardo siempre de no estar arrastrando bichos para las casas con los zapatos, por ejemplo, y que los negocios se sustentan con menos público. Eso es una característica. Las pequeñas fábricas, los pequeños restaurantes, todo tiene como cierto, si se fijan, tiene una escala más chica. No es todo lo contrario de la cultura norteamericana. Ya algo intermedio está en Europa, que es también locales más chicos. Bueno, ese es el peor escenario, desde el punto de vista de lo que puede pasar con este tema del virus. Ahora, imagínense, tenemos estas tres posibilidades. Cualquiera de estas tres posibilidades implica que vamos a tener que hacer alguna adaptación, porque vamos a tener por lo menos un año de inestabilidad, cambio drástico, así que vamos a tener que reinventarnos igual, sí o sí. Saludos para Alexis, ¿ah? Eh, y para Juan, que están escuchando. Si tienen algún comentario, bienvenido y todo. Aquí voy a empalmar con lo que yo recomendaría. Voy a tomar un caso así como de estudio H&M, se me ocurrió recién, porque conozco gente que trabajaba en H&M que están todos en este momento en situación de despido, y por lo que yo percibo, con la información que tengo, con las experiencias que he tenido, yo no estoy muy seguro que el modelo de negocio de las grandes tiendas de los malls siga de la misma manera. Me da la impresión de que eso no va a tomar mucho tiempo, independientemente de lo que se haga. O si toma mucho tiempo, por los temas contractuales, por la estructura de costos que tienen, es muy difícil de soportar. Tendrían que tener un acuerdo bien especial. Son meses de arriendos carísimos y de comisiones de venta que no se están produciendo. Entonces, la verdad es que las organizaciones que tienen tiendas, o sea, que tienen malls, van a tener que idear un plan bastante generoso. De otra forma, no va a ser posible volver. Algunas compañías no van a poder comprometerse, eh, porque no tienen ninguna certeza de que van a poder sustentar esos costos. En el caso de H&M, que lo voy a tomar como un modelo, por poner un caso, ¿qué es lo que haría yo con esto? Bueno, de partida sí hay que reducir la cantidad de gente, porque no hay caso. No están perdidos. O sea, los trabajadores ahí tienen que estar conscientes de que no hay forma de que los mantengan con un contrato con el mismo sueldo que tenían. Si se reduce, probablemente ellos van a ganar un tercio, con suerte, porque casi todos esos contratos de vendedores son con un contrato fijo por el mínimo o algo así, más unos bonos de rendimiento bastante alto, ¿cachai? Como bonos por venta, cosas así. Entonces no hay cómo pagarle, sin venta no hay cómo pagarle el sueldo que tenían, así que tienen que estar conscientes de que no importa lo que hagan, cómo demanden a la empresa no tiene a dónde sacar esa plata, no va a poder, no tiene cómo, simplemente. Y si los presionan mucho, los van a hacer quebrar, entonces tampoco van a poder continuar trabajando con ellos, ese es el problema. Entonces los sindicatos tienen que ponerse a estudiar finanzas para cachar esto no es broma. O sea, que hoy día no es un asunto de solamente de buena voluntad. Hay empresas que pueden, a lo mejor que tienen mecanismos para permanecer, porque su actividad se presume que van a seguir existiendo. Les doy un ejemplo, empresas de telecomunicaciones en este momento son empresas que no van a desaparecer, definitivamente no. O sea, si tú estás no sé, pues, en el directorio de Entel o de GTD, de BTR o de cualquiera de estas compañías, tiene la certeza de que te volviste el producto o el servicio de misión crítica para la humanidad. Por lo tanto, asegurado tu existencia. O sea, puede que no, las oficinas comerciales desaparezcan, pero la empresa no va a desaparecer. Todos necesitamos los servicios. Eso está claro. Ahí no hay mucho análisis que hacer. Un mundo sin redes no puede sobrevivir en este sistema. Por tanto, esos son rubros que no hay ninguna duda, son rubros que están asegurados, de alguna manera la gente se las va a arreglar. Es internet o la muerte, básicamente. O pago internet o me muero de hambre. Así que no hay donde perderse. Pero imagínense la ropa. Primero, o sea, analizando el rubro, y yo soy un emprendedor, supongamos que tengo una tienda de ropa. Primero, la gente está en este momento preocupada de otras cosas y no tiene liquidez, pues, no tiene seguridad. Entonces, primero está privilegiando comprar lo esencial. Segundo, la razón por la que uno compra ropa, hay varias, pero me imagino dos. Una por una cosa funcional, porque tengo que andar vestido, porque tengo frío, porque tengo que protegerme. Y dos, porque me quiero ver bien. Entonces, ¿qué pasa?
Si elimina el factor social, la ropa nueva no es tan esencial. Por lo tanto, las ventas van a disminuir violentamente, van a disminuir bastante. ¿Por qué? Porque la gente no va a tener ganas de socializar, aunque levanten la cuarentena mañana, por ejemplo, acá en el sector oriente, levanten la cuarentena mañana. Yo les digo en serio, yo no voy a ir a dar vueltas a ninguna parte. No, no, para mí que levanten la cuarentena es solo un dato. No, no significa que yo vaya a salir. ¿Por qué? Porque el riesgo es muy alto. El riesgo es tan alto que no vale la pena correrlo. Si no tengo una necesidad esencial, no voy a ir a ninguna parte. Y menos a comprarme ropa, y menos a un mall. ¿Me entienden? Yo no he comprado nada de ropa en los últimos 2 meses. No soy bueno para la ropa igual. Pero imagínense ahora, si voy a comprar algo, voy a comprar, no sé, un traje espacial como los que usan los hospitales, un- una mochila para fumigar, no sé, son otro tipo de necesidades, ¿cachai? Traje espacial, la cuestión para fumigar, no sé, todos van a andar con algún atomizador, con alguna insecticida, bueno, no sé, como algún elemento para limpiar, qué sé yo. Entonces, ¿qué hace la gente de H&M? Lo único que pueden hacer en este momento es rescindir todos los contratos con las tiendas que tienen, eh, volcarse al e-commerce y convertir a parte de sus vendedores en vendedores en línea, que atiendan clientes por chat y por conferencia y establezcan y hagan su pega básicamente no presencial. Pero la reducción de las ventas va a ser tremenda, entonces la empresa no va a poder conservar la misma estructura que tiene. Esa es la adaptación a la que yo me refería cuando partí esta intervención acá. Eh, el escenario de algunos productos va a cambiar drásticamente, entonces tus equilibrios van a cambiar, así que tú vas a tener que definitivamente buscar un cambio importante. Por ejemplo, H&M puede cambiar a no tener tiendas, solamente puntos de retiro de conveniencia de la mercadería en algunos lugares. A lo mejor cambia las tiendas del mall por algún kiosco, ¿cachai? En el estacionamiento, donde la gente pasa al paso, retira la ropa y se la lleva. Esa puede ser la modalidad que pase con los malls. O sea, me imagino más eso que otra cosa. ¿Por qué? Porque salir a pasear para agarrarte coronavirus no tiene ilógico. ¿Entiendes? Yo no me imagino gente paseando de la mano, tomando café en el Parque Arauco, en el Boulevard, con 5.000 personas más juntos, no me lo imagino en los próximos 24 meses. Nica. Menos después de todo lo que ha pasado y menos después de la desconfianza que genera la desinformación. Las personas se van a volver más cuidadosas cuando vean el pic de la crisis. Todavía no llegamos al pic de la crisis. Acuérdense que vamos a llegar en un momento al pic de la crisis. Con el pic de la crisis me refiero al punto en que los sistemas de salud tengan la máxima presión. Un poco lo que está pasando, por ejemplo, en Salvador. Yo compartí por ahí un video en mi Facebook sobre lo que está pasando en Salvador. Es un ejemplo extremo, pero ilustra un poco hasta dónde puede llegar esto. Puede llegar hasta el punto en que los problemas del día a día sea cómo nos deshacemos de los cadáveres, pues, chiquillos. Eso es lo que está pasando en El Salvador en este momento. La gente está oficiando de sepulturero amateur, están entrando a las casas de los vecinos para darle algún tipo de, mm, llamémoslo, digna disposición, ni siquiera sepultura. Eh, en algunos lugares la gente está colaborando en eso porque las autoridades no tienen capacidad, por dos razones. Una, porque no tienen recursos, y dos, porque la gente ha desertado, mucha gente que está en el servicio público por el temor a morir. Ese es el peor escenario. Eso es más o menos el pic de la crisis. Cuando colapsan los servicios públicos, cuando colapsan los servicios de salud, cuando no hay capacidad para responder a las emergencias, entonces la cantidad de bajas aumenta. Esa es el punto máximo. O sea, cuando uno ve eso y le toque ver algo así, que espero que no nos pase acá, de todo corazón, pero hay que estar preparado igual por si pasa. eh, ¿Cómo va a cambiar tu forma de comportarte? Ese es el punto de una pregunta súper sincera que se la hago a todos ustedes. Si ustedes vieran hoy día en Chile, Santiago de Chile o en cualquier lugar de Chile, que los vecinos están sacando
a sus familiares muertos a la calle y los dejan al frente para que eventualmente alguien los pase a recoger, ¿ustedes volverían a salir de la mano a tomar el café al mall en algún periodo cercano? ¿Cuántos meses o cuántos años les tomaría volver a sentir confianza en el sistema? Esa es la pregunta de fondo. Ese es el dilema que tenemos hoy día. Entonces, todos los negocios lo que podemos hacer es estar preparados para el escenario donde va a cambiar completamente el ecosistema. Entonces, en ese caso, lo que uno tiene que hacer es reducirse a la mínima expresión, operar de la manera más dinámica y flexible posible y ver si es posible adaptar los servicios a una nueva realidad y tener ya definido cómo va a ser esa adaptación. Y no gastar un centavo hasta que no tengas claro cuál va a ser el escenario. Porque, ¿qué sentido tiene que me endeude hoy día por 3 años sin saber si va a ser el escenario menos grave, el más o menos o el grave? Porque si me preparo para el menos grave, voy a colapsar con el grave o el medio grave y el más grave. O si me preparo para el grave, a lo mejor me hace más fácil ajustarme para el más simple. El punto es que, ¿para qué contraer deudas que no son necesarias y para qué usar los recursos en algo que a lo mejor después no lo vas a necesitar? Por eso yo postergaría todo lo posible el endeudamiento, ¿no? Porque no piensen los... Creo que me corté, conectando vivo. Volví. Ya, yo demoraría las deudas no porque piense que las deudas no se van a poder pagar, o sea, sino que pienso que no sé exactamente cuál va a ser la forma en que tengo que invertir antes de tener una idea concreta de cómo va a ser el nuevo orden financiero, el nuevo orden mundial, digamos. Esa es la situación. Cuando hablan de orden mundial, no se refieren a un comité como de millonarios excéntricos que dominan el mundo en una mazmorra, así como cibernética, sino que se refieren a un ordenamiento financiero, eh, tipo de moneda, el sistema financiero, cómo está optimizado y toda la cosa. Entonces, eso es. Si yo estuviera, en el caso de H&M, yo cambiaría las tiendas, cerraría todas las tiendas, eh, despediría probablemente al 70% de la gente, porque no hay nada que hacer. Y me cambiaría de comercio electrónico y cambiaría las tiendas por retiro. Si no quieren recibir, si lo quieren más rápido, lo pasan a retirar. Y trabajaría en el fondo un modelo de tienda que es básicamente retiro. Es una tienda más chica, más económica, con menos personal, que no necesita tanto movimiento para justificarse, que no tiene que necesariamente estar en el lugar más top para funcionar. Mientras tenga acceso a un estacionamiento, eso podría ser viable. Entonces me imagino que bajo ese modelo todo lo que van a hacer los malls va a ser actuar en consecuencia, o sea, transformarse en puntos de retiro y adecuarse a operar en una modalidad distinta. Por ejemplo, ya me imagino el Parque Arauco con un montón de casetas por marca o algún sistema donde la gente pueda llegar con los vehículos a retirar sus cosas, pase por el proceso de retiro y se vaya. Y no haya mall, pero haya retiro al auto. Eso puede ser una modalidad que tal vez funcione a todo evento. Transitoriamente puede funcionar por ahora como una alternativa para paliar la crisis y podría funcionar a largo plazo también como una modalidad nueva donde las tiendas pasen a ser más que nada puntos de retiro y donde la experiencia virtual esté mucho más enriquecida con vendedores remotos que puedan trabajar desde sus casas, etcétera. Es un ejemplo nomás que se lo pongo en el caso de una tienda, que como las tiendas tienen ese problema. Su razón de ser es que se ponen en lugares centrales para que la gente tenga fácil acceso, para que vayan a buscar algo que necesitan en el momento. Cuando ya tú no puedes, el riesgo es que no vas a pasear a los lugares, entonces lo único que te queda es ir a buscar un propósito fijo, que es retirar, como cuando uno va al supermercado y retira la mercadería. O imagínense que el supermercado uno fuera, está la orden hecha y están las bolsas ya embaladas y uno sale con el pedido, ¿no? Paga y sale con el pedido. Algo parecido. Eso es lo que le podría recomendar. Esa es mi visión. O sea, eso es lo que yo creo que haría. Achicarse al máximo, eh, aguantar todo lo que se pueda hasta que tengamos claras las condiciones en que esto va a funcionar y va a depender de cómo evolucione el tema del virus y cómo se manejen las crisis y qué tan grave sea.
falta tiempo todavía para que tengamos claridad en eso. O sea, no estamos todavía cerca del pic acá en Chile. Eh, y no sabemos cuándo va a llegar ese pic. Hay varias teorías, todo esto es súper confuso, hay mucha información de todo tipo, no sabemos muy bien cuál es la verdad definitiva. Eh, pero lo cierto es que hay informaciones que hay que considerarlas todas como una posibilidad. Por ejemplo, una información que estaba escuchando hace tiempo de Corea es que el 20% de los casos hay reincidencia, lo que significaría que este bicho por alguna razón, quién sabe por qué, vuelve a atacar. Puede ser que haya mutado, puede ser que nunca haya desaparecido, quién sabe qué está pasando. El tema es que con un 20% de reincidencia, estamos hablando de un proceso como de pelea crónico contra la enfermedad, por lo menos por un gran tiempo. El escenario intermedio que les decía yo, donde la enfermedad va y vuelve continuamente, nosotros, alarma de coronavirus, todos para adentro. Entonces, vamos a estar cada dos o tres meses en esta parada. Me imagino así como emergencia, atención, atención, alarma de coronavirus. No sé, y todos corriendo a las casas. Es un escenario posible, ¿no? Exagerando, me estoy riendo un poco por el sentido del humor y todo, pero es un escenario posible. Entonces, ¿qué decisiones podemos tener hoy día? Yo creo que la única decisión consciente es ver cómo puedo seguir operando mi negocio con la menor cantidad de recursos posible para cumplirle a los clientes o para poder seguir existiendo de la forma más liviana posible, trabajando de la forma más segura posible. Eh, Adaptarse completamente. Em, Inclusive pensar en que en la modalidad de teletrabajo tiene que estar dominada y tiene que estar establecida como un protocolo serio que funcione, porque hay que estar en condiciones de adaptarlo a cada rato. O sea, si por ejemplo el escenario intermedio que tenemos cada 3 meses cuarentena, va a tener que apretar el botón teletrabajo cada 3 meses, entonces la gente tiene que ir a sus puestos y saber cómo funcionar en el ambiente de teletrabajo, tienen que tener toda la tecnología, los mecanismos hechos para que puedan trabajar en una oficina o puedan trabajar remotamente. O sea, como quiera que sea, este tema de la transformación digital apurada, presionada, es una necesidad y van a tener que dominarlo. Hay otros negocios, ponte tú, que han sufrido ya hace rato. Por ejemplo, los que venden artículos musicales que estaban instalados en el Crown Plaza, conozco algunos de ellos, y es una situación espantosa porque ellos están desde el año pasado ya impedidos de trabajar normalmente y finalmente ya abandonaron el modelo tradicional hace rato ya. Están en este momento los distribuidores trabajando de sus casas, de algún lugar seguro, ¿no es cierto? Vendiendo por internet y haciendo despacho a domicilio. Esa es la evolución que tuvieron, pero no por el coronavirus, sino que por el desorden, por el desorden social en Chile. Otros negocios que son de turismo se fueron a pique porque no hay turistas. Este año estuvo pésimo, por razones obvias. ¿Quién va a ir de vacaciones a un país donde está la gente vuelta loca? Entonces no hay turismo. El turismo ya seguramente estuvo pésimo todo el verano. Y ahora está, este es el tiro gracias. O sea, la gente que conozco que está en esto está cerrado, hasta nuevo aviso, están en el congelador básicamente, esperando nuevos tiempos, esperando que la humanidad cambie en el futuro, no sé, en un par de años, y vuelva a haber turismo. Es terrible. Hay que reinventarse, o sea, estamos sonados, o sea, lo que le decía el otro día a una persona que trabaja en peluquería, vaya a tener que hacer clases de peluquería por internet, po, porque yo no voy a cortarme el pelo con nadie, que no tenga el examen de coronavirus colgado al cuello, hecho el día de hoy. ¿Cachai? ¿Cómo, cómo va a funcionar un rubro normal sino que tiene que haber contacto físico con alguien? Por ejemplo, los masajes, los temas de estética, han sonado. O sea, contacto físico es la última cuestión que se va a recuperar la seguridad, excepto que sean médicos que te vayan a operar. O sea, hay que tomar en consideración eso. Es un escenario bien, bien difícil, chiquillos. Bien difícil. Estoy cumpliendo los 54 minutos y creo que ya los voy a ir abandonando. Si tienen algún comentario, feliz de escucharlo. Ese es mi análisis. Yo estoy preparado pensando en el escenario de del, la quiebra del sistema financiero, y a lo mejor es tan grave la situación que en el fondo todos los países van a cooperar y vamos a tener a lo mejor un acuerdo, así como un relanzamiento,
como les digo, o una nueva moneda, o un nuevo acuerdo, un nuevo pacto financiero global o algo para poder reiniciar esta cuestión, porque la verdad es que eh, la pregunta no es si vamos a quebrar, sino que eh, cuándo y qué clase de en qué clase de condiciones vamos a reiniciar. Yo no creo probable que esto no vaya a tener las repercusiones que quiebra, porque ya vamos acercándonos al primer mes en Chile, pero hay países que llevan 3 meses y probable que duren más. Imagínense una industria, ¿qué industria puede aguantar sin producción? Están toda la industria apalancada, nadie. Entonces, me inclino a pensar que va a ser un acuerdo global, así como tomarnos de las manos y desde ahora estamos todos sin deuda. Una cosa así. Saltemos todos juntos y cuando lleguemos, estemos en el aire se van a desaparecer las deudas. Y vamos a partir de cero. ¿Qué sé yo? Todo es posible. Algo híbrido, medio entre algunos perdonazos más, algunos, a lo mejor algunas deudas a largo plazo, los estados asumiendo algunas deudas. Quién sabe cuál va a ser la combinación, pero algo así vamos a tener que llegar. Lo que yo les diría, sí, chiquillos, es que prepárense para achicarse. O sea, yo, de verdad, me da mucha pena lo de los trabajos. La gente tiene que adaptarse de alguna forma. Hay que ayudarlos en lo que podamos, pero no podemos tampoco soportar para siempre un sistema que no es productivo. Yo creo que hay que enfrentar la realidad lo antes posible y prepararse para el peor escenario y ojalá que nos toque el mejor. Eh, no contraería deuda hasta no saber realmente cuál va a ser ese escenario. Yo creo que falta un poco, unas semanas por lo menos, para saber qué tan duro se viene esta cuestión y qué tan largo va a ser. Eh, lo que uno sí siempre puede hacer es cortar todos los gastos al tiro, porque no hay ningún... Yo opino, es una opinión personal, eh, esperar para cortar algunos gastos no tiene ningún valor, porque tú siempre puedes volver a contraer los gastos cuando lo necesites y va a haber disponibilidad. Entonces creo que lo que hay que hacer es cortar todo, aliviarse lo máximo y si puedes conservar algunos puestos de trabajo o con más flexibilidad o algo que permita a la gente sobrevivir, eh, sería súper genial que llegaran a un acuerdo. En esto yo creo que los trabajadores y los empresarios tienen que ponerse de acuerdo. No es, como les estaba comentando, no es un tema de maldad, no es un tema de que los empresarios malditos siempre quieren que el dinero, no, es que nadie tiene suficiente dinero para esto. Esa es la realidad. No hay dinero que alcance. Es lo que les explicaba, por una cuestión física. No hay suficiente efectivo en el mundo para tapar este hoyo. Por lo tanto, no le pidan a la gente a los millonarios que gasten dinero porque no lo tienen. Para esto. Lo que pueden hacer es flexibilizar lo máximo las posiciones. Es que ese es el punto, ese es el llamado en general. Llegar a acuerdos de subsistencia. ¿Sí? Yo estoy acá, por ejemplo, armando una pyme. Después de haberme dedicado, no sé, a asesorar empresas y a forrar por la asesoría, estoy dedicado ahora a vender chucherías de 30 lucas, porque ese es el mercado que funciona en las crisis. Eh, yo, no sé, pues, puedo asesorar a un empresario o a un gobierno, pero hoy día estoy asesorando a cualquier persona que tenga 30 lucas, por decirlo, una hueá. O sea, ese es el nivel de adaptación que hay que pensar. ¿Cómo puedo seguir existiendo en algo mientras se define el futuro? Así que los invito a tomar en consideración toda esta información, a meditar en su caso particular y a tomar las decisiones difíciles rápido. Eh, Conozco muchos amigos que tienen recursos, pero como les digo, ningún recurso es suficiente. Han tomado todas las medidas posibles para sobrevivir, para pasar de alguna manera, para sobrevivir de alguna manera. Cuiden los recursos y no se endeuden en cosas que no sean imprescindibles, porque ¿para qué? Mejor esperar un momento en que realmente sepamos con qué reglas vamos a jugar y ahí podemos empezar a invertir. Eh, lo que podemos hacer es disminuir al mínimo posible para seguir manteniendo algunos empleos por algún tiempo, mantener a lo mejor la relación o qué sé yo, para que todo el mundo pueda comer y haya tiempo como para adecuarnos, reorganizarnos, reinventarnos. Igual necesitamos esa cooperación, pero no sería ser iluso pensar en que voy a tomar un crédito y voy a sobrevivir sin que nada pase y que todo va a volver a ser igual. Yo no lo veo así.
De ninguna manera. De ninguna forma va a ser igual. Solamente la posibilidad de que esto vuelva a pasar va a hacer que las empresas tengan un porcentaje de sus estrategias diseñadas para un caos sanitario. De hecho, va a ser parte de la estrategia, va a ser parte de los libros. eh, y la adopción de la herramienta de transformación digital, si había alguna resistencia anterior a esto, por algún motivo cultural, esa resistencia se va a caer. Así que eso, estoy completando una hora, chiquillo, no los quiero latear más, pero esa es mi visión, eso es lo que pienso. Yo estoy preparado para una economía de guerra, con la misma alegría de siempre, pero dispuesto a ganar tres chauchas. Porque considero que esas tres chauchas van a tener un valor mucho más relevante en este momento que lo que teníamos antes. Primero, ¿por qué? Porque los lujos no se pueden ejercer prácticamente. Eh, el lujo que uno tenga eh, es tener hoy día cierta comodidad en un lugar donde uno está y tener comida. Entonces, los lujos no se van a poder ejercer. Si tienes un super auto deportivo, va a estar con telaraña, o si tienes presupuesto para viajar, no lo vas a poder hacer. Básicamente vas a poder hacer más o menos lo mismo que hacen cualquier persona: ver televisión, estar en internet y conversar con tu familia. Por lo tanto, es una situación bien curiosa, y que tal vez nos haga reconsiderar nuestras prioridades y qué es lo que es importante realmente. Entonces podemos redirigir nuestros esfuerzos hacia otras áreas eh, diferentes, a un tipo de desarrollo distinto. Esa es una buena inspiración, algo chulo como para irse a la cama con una buena onda, con, un- con una esperanza de que tal vez podamos aprovechar este cambio para tener la organización ideal que siempre quisimos, para poder hacer esos cambios que realmente eran necesarios, para mejorar la calidad de vida que tenemos en base a la tecnología que está disponible, y para transferir ese beneficio a todas las personas que trabajan con nosotros también. Eh, Hace mucho tiempo que yo me pregunto por qué demonios seguimos viajando a Las Vegas todos los días como brutos, teniendo todas estas tecnologías. Tal vez este es el momento en que todos se van a poner a reflexionar: ¿sabes qué? No necesito una oficina de 1 kilómetro cuadrado donde estén todas las personas apiladas. Necesito una cuestión de 30 metros donde tengamos la dirección postal, se hagan las reuniones y todo el mundo está en sus casas. Y están rotando una vez a la semana a pasear por la oficina. Todo puede cambiar dependiendo de esto. Es cosa que abracemos el cambio, busquemos la manera de adaptarnos y encontrar nuestro lugar en este llamado nuevo orden, que todavía no sé cómo va a ser, pero me imagino que algunos cambios vamos a tener. Bueno, un abrazo, chicos, que tengan una super semana, una hora ya, estoy pasado los tiempos. Que les vaya muy bien, espero haberles servido de inspiración a algunos, así que les invito a seguir reinventándonos y a seguir colaborando y a encontrar caminos prácticos para ayudarnos todos. Este es un momento igual para ser solidario, pero así en buena onda, dejar nuestras diferencias de lado. Por ejemplo, la gente que está con problemas laborales, oye, en caso de tener deudas bancarias, ¿recomiendas pagarlas o esperar? O sea, Cristian, eh, yo te voy a ser súper sincero antes de terminar, te voy a ser súper sincero. Eh, es bueno poder cumplir con los pagos que uno tiene que pagar, pero depende, po. Depende, un mes de retraso no va a hacer ninguna diferencia tan grande, pero uno puede ir tanteando la situación, puede decir: ¿sabes qué? Me voy a demorar un poco más, déjame ver cómo está la situación. No sé cuándo voy a tener un ingreso de nuevo. O sea, si tu economía está en esa onda de que si no me llega plata no como, yo creo que hay que tener que tratar de adaptarte y priorizarte de alguna forma para tener la certeza que vas a tener comida. Em, Obviamente es una decisión personal, pero yo creo que hay que ver cómo puedes readecuar tu presupuesto y achicarte de tal manera que puedas cumplir con todo, pero si tienes que decidir entre comer y pagar una deuda, la verdad es que no hay donde perderse. Hasta, tenemos hasta 3 meses de repente para darle vuelta a este asunto. ¿Cómo lo vamos a hacer? 2 meses y tanto. Eh, Creo que hay que estar a la expectativa en las próximas 2 semanas para ver cómo hace la evolución, Cristian, porque me pregunta realmente con honestidad. eh, a mí me encantaría poder cumplir con todos los compromisos que tengo, pero el punto es que si no puedo comer, tampoco voy a poder cumplir con ningún compromiso. Entonces, la prioridad son las prioridades.
comida y techo. Eh, Después está todo lo demás. Eso es lo que nos va a pasar. Yo imagino que todo el mundo va a buscar mecanismos para poder alargar estas cosas y saber qué va a pasar. Mira, probablemente yo esperaría por lo menos una semana, unas 2 semanas para saber cómo, primero, cómo va la evolución del tema acá y dos, cómo va la evaluación del combate del virus en forma global con respecto a qué tan largo va a ser el proceso. Y ahí podrías tener a lo mejor la posibilidad de tener un panorama más claro de cómo te va a afectar en el futuro. Lo que uno siempre tiene claro es que va a encontrar la manera de sobrevivir, porque todo el mundo tiene que sobrevivir. Entonces, lo que sí es de qué forma es la adaptación. Esa es la pregunta. Y qué periodo va a tomar. Entonces, ahí está la decisión cristiana. Si el periodo que te toma de adaptación es corto y puedes mantenerte funcionando y generando ingresos, a lo mejor no vas a tener que hacer grandes cambios en tus planes en tu planificación de deuda. Pero si no es así, a lo mejor es el momento, eh, ponte tú, de repactar las deudas que se puedan repactar ante la incertidumbre y si no quieres dejar de cumplir, pero tampoco quieres conservar un poco de liquidez, tal vez podrías simplemente consolidar deudas, ver algunos mecanismos. Tal vez pueda ser una oportunidad para consolidar algunas deudas con intereses más bajos. Acuérdense que a los bancos les van a pedir que mantengan un límite con los intereses bastante saludable. Entonces puede ser una oportunidad de repactar deudas. Eh, Tal vez puedan repactar deudas con... Ahí yo creo que es conveniente buscar asesoría para confirmar si esto realmente es posible, pero sí, tiene sentido, ¿no es cierto? Si tengo crédito con requerimientos especiales más bajos y tengo mejores tasas de interés, tal vez es un buen momento de consolidar algunas deudas y transformar todo a otro formato donde puedas tener valores de cuota mucho más bajos, consolidados de todas tus deudas personales o de la empresa, por ejemplo, y estirarla a más tiempo. eh, y eso te va a dar un grado de tranquilidad, pues te va a liberar también algunos recursos. No es una mala idea, si ya tienes las deudas. Si no las tienes, ¿para qué tenerlas hasta no tener certeza? Pero ahí está es una buena pregunta, Cristian, qué bueno que le hiciste, porque me hizo reflexionar en ese lado. Sí. Puede ser el momento de la consolidación de deudas con oportunidades extraordinarias, eh, para que en el fondo el alargamiento del chicle no sea más caro. No es mala idea. Bueno, los dejo, un abrazo a todos, espero que tengan una super semana. Ahora sí me retiro.